Jueves de salud, porque para Radio Televisión de Veracruz su salud es lo más importante. Hoy vamos a hablar del derrame cerebral, que es, cómo se ocasiona, cómo identificarlo, pero sobre todo esta nueva metodología para llegar hasta allí sin tener que abrir el cráneo y llegar al cerebro. Esto es maravilloso y está con nosotros, y le aprecio mucho que esté aquí, una de las 60 o menos profesionales de esta especialidad endovascular neurológica que hay en el país, y la única de Veracruz, la doctora Dulce Bonifacio Delgadillo. Bienvenida, Dulce, buenos días. Muchas gracias, Mario, por la invitación. Siempre es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, primero vamos a hablar acerca de qué es, ¿no? La gente lo conoce efectivamente como derrame cerebral o hemorragia cerebral. Bueno, el punto es que alguno de los vasos del cerebro se rompe. Y esta ruptura ocasiona que sangre que normalmente circula dentro de los vasos sea liberada a un espacio que se llama espacio subaracnoideo. Y entonces esto también se puede liberar. Perdón que te interrumpa, perdón, ¿qué es cuál? Sí. ¿Entre el cerebro y el cráneo? Sí, entre el cerebro y el cráneo. Ahí hay un espacio que se llena completamente de sangre. También se pueden llenar los ventrículos, que son unas cavidades que normalmente tenemos dentro del cráneo, también se llenan de sangre. Y bueno, esto es lo que comúnmente se conoce como hemorragia o derrame cerebral. ¿Qué lo causa? Bueno, lo causa, normalmente la causa número uno es un aneurisma. ¿Sí? ¿Qué es un aneurisma? Un aneurisma ¿Se rompe? Exacto, es cuando se rompe. Es una dilatación anormal de la arteria. Las arterias tienen un calibre y este calibre es regular, ¿sí? Es como un tubo. Pero sin embargo, en alguna parte de este tubo, por algunas causas genéticas, existe una debilidad. Esta debilidad ocasiona que dentro de este tubo salga una protrusión. ¿Sí? ¿Qué es qué? Una protrusión es como un chipote, un chichón, algo parecido a las llantas, ¿sí? Donde está débil la pared de tu llanta, se brota una protrusión, ¿no? Esta pared delgada, con cualquier alza de la presión arterial o con un esfuerzo físico intenso que el paciente realice, revienta. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo identificamos que tenemos un derrame cerebral o que alguien cercano a nosotros, en casa, en el trabajo, está sufriendo en ese momento un derrame cerebral? La sintomatología es clave en estos casos. Es un dolor súbito, o sea, no se produce poco a poco, es un dolor de cabeza, pero de forma repentina y muy fuerte. El paciente lo identifica muy bien porque siempre en la historia que nos cuenta, él dice, estaba levantando una cubeta, por ejemplo, y sentí un dolor fuertísimo en la cabeza y no se me ha quitado. Y pasan días a veces y no se quita. ¿Tanto tiempo? Sí, o sea, el dolor incluso ya una vez tratado puede durar hasta 3 meses. ¿Y pierdes alguna función de momento o es solo el dolor de cabeza? El 50% de los pacientes que lo padecen ni siquiera alcanzan a llegar a un hospital. Pierden la vida en el momento del ictus, bueno, en el momento de la ruptura. El otro 50%, que digamos que tienen una hemorragia no tan grave, son los que alcanzan a llegar a un hospital y los que alcanzan a recibir tratamiento, pero es un padecimiento neurológico bastante grave. Ahora, normalmente veíamos en películas y en series y en esas cosas, o leíamos que un derrame cerebral, pues abrían la cabeza y trataban de reparar ahí, de absorber. Ahora con tu especialidad, pues eso ya no sucede, ¿no? Ya no es invasiva. Así Platícanos qué es esta parte de endovascular neurológico, que suena tan complicado. Sí, suena así como muy complejo. Bueno, realmente, tal como suena, es endovascular, es por dentro de los vasos, ¿sí? Entonces, lo que hacemos nosotros es dar un piquete en la ingle normalmente, o a veces también lo podemos hacer en el brazo, son los 2 puntos de acceso normales. A través de este piquete nosotros accesamos hasta la aorta y de ahí a los troncos supraórticos, que son los vasos que llevan la sangre hasta el cuello, con un catéter grande. Es un catéter que va desde la ingle. ¿Un catéter es que un tubito de plástico? Un tubito de plástico, efectivamente. Lo vas metiendo. Así es. O sea, me picas en la ingle, me metes un tubo y ahí lo vas subiendo. Así es. ¿Por la vena? Por la arteria. ¿Por la arteria, que es la más ancha? La más ancha. ¿Por ahí va subiendo? Así es. Todo es guiado por fluoroscopía, ¿sí? O sea,
todo lo que yo estoy haciendo... Pintas, ¿no? El camino. Lo estoy viendo, efectivamente, por rayos X. Llegas hasta el cerebro. Y se llega hasta el cerebro. Después de este catéter que dejamos aquí, que es un catéter grueso, que es casi como un lapicero, subimos un catéter mucho más delgadito, casi como un cabello, y que ese es el que navega hasta el punto donde se rompió el vaso y lo reparamos. Tenemos distintos tipos de material para poder reparar. A ver, ¿cómo reparas esa vena que se rompió en el cerebro? Bueno, llegamos con el microcatéter que te decía, es como un, pues como un cabello, ¿no? Pero finalmente tiene un lumen interno, es decir, una luz interior, ¿sí? Llegamos hasta este punto, que es el punto donde se rompió, y hay distintos métodos. El más común, el más utilizado desde hace aproximadamente 30 años, se llaman coils. Los coils son pequeños alambritos que son exactamente de la medida de lo que se rompió, ¿sí? Okay. Y dan vuelta, es como el espiral del cuaderno. Yo lo voy metiendo y él se va enrollando, y se enrolla y lo tapa, lo ocluye. Okay. Y después retiro el microcatéter y esto ya quedó ocluido. Y va a quedar ahí para el resto de la vida del paciente. Ya no se rompe, ya no vuelve a sangrar por ahí. No va a volver a sangrar y se va a mantener en el interior del aneurisma, ese material. ¿Qué otros métodos de reparar? Bueno, ahora ya hay otros dispositivos, por ejemplo, hay stents cubiertos que lo que hacemos es poner una prótesis dentro del vaso, ¿sí? Y ya esto ya no lo tratamos, sino que lo que tratamos es el vaso en sí, en ponerle una prótesis. Que es todo a través de la vena. Todo. Navegamos por el interior de la arteria hasta llegar al punto y bueno, pues hay distintos métodos. Hay otro que se llama web, que es como una pelota. Entonces lo que hacemos es llegar, lo mismo con el microcatéter, hasta el interior del aneurisma, de lo que se rompió, y va así, entra plano y ya adentro se vuelve una esfera. Y ahí ocluye también. Y ocluye también. ¿En todos los casos se puede hacer una terapia endovascular? En la mayoría de los casos es posible. Te digo, hay ya distintos materiales. Cuando no es posible con coils, es posible con algún otro dispositivo, con un stent. Realmente ya no hay casi aneurisma que se nos resista. Bueno, pero lo que sí es cierto es que no hay muchos especialistas en la materia. Me decías que en el país hay menos de 60. Somos menos de 60, es una especialidad, bueno, una subespecialidad, porque para llegar a ella, bueno, primero hay que ser especialista y después hacer la subespecialidad. Yo primero hice radiología y después hice 4 años más para hacer solo esto, ¿no? La subespecialidad se llama terapia endovascular neurológica. ¿Cuántos mexicanos o mexicanas tienen un derrame cerebral al año? ¿Hay una cifra? Pues no te sé decir una cifra, pero sí, entre el derrame y el infarto es la segunda causa de muerte. Pues entonces, insisto, hay muy pocos especialistas para hacer una reparación tan extraordinaria con una técnica no invasiva como la que tú practicas todos los días. Además, la recuperación es maravillosa. O sea, antes, cuando solo había el método quirúrgico, los pacientes pasaban a terapia intensiva, estaban en terapia intensiva 15 días por lo menos. En comas inducidos. En comas inducidos, así es. Y después iban recuperando muy lentamente su salud, ¿no? Y no todos eran recuperables. En cambio, mediante este tipo de técnica, la recuperación prácticamente es inmediata. El paciente pasa a su cama, o sea, si entró, digamos, neurológicamente estable, pasa de nuevo a su cama, está 2 o 3 días, se va a su casa, reposa una semana y en una semana está trabajando y realizando sus actividades normales. Ganaste un premio internacional, eres la única veracruzana que lo ha hecho y más en esa especialidad. Sí, y la única mexicana que ha presentado en Nueva York. Platícanos brevemente de ello. Pues muy contenta, muy orgullosa. Fue un caso muy complejo que hice aquí en el Centro de Especialidades Médicas. Lo presenté tal como se me presentó el caso a mí. Estuve ante un auditorio muy grande de gente de todo el mundo, de París, de China, de Japón, y bueno, les presenté el caso, les dije cómo se había presentado el derrame, cómo estaba clínicamente el paciente, y les pregunté qué le hubieran hecho ellos en ese caso.
y todos se quedaron mudos porque realmente era un caso complejo. Yo lo resolví con un material que es el material más antiguo con el que se empezó a hacer esto, se llama histoacril, que es como un pegamento, como un cola loca, pero era la única forma de acceder hasta ese punto porque era muy, muy delgadito el punto de acceso. Y bueno, es un poco peligroso porque es un líquido, ¿no? Tú inyectas un líquido. Se te puede ir por todo. Se te puede ir por cualquier lado, exactamente. Hay que tener la suficiente precisión para poder hacerlo bien. ¿Cómo se llama el premio? Se llama, bueno, es Curso Internacional de Neurología, Neurocirugía, es en Nueva York, se llama LINC. Pues yo te felicito. A nombre de todas las veracruzanas y veracruzanos, es un orgullo que una mujer veracruzana que le sirve a los veracruzanos tenga esa enorme capacidad y además haya llevado con orgullo a México y a Veracruz al mundo. Muchas felicidades, Dulce. Muchas gracias. Y muchas gracias por venir. Sé lo difícil que es tu agenda. Gracias, Mario, por la invitación y gracias a todos por su atención. Gracias, la doctora Dulce Bonifacio y esta maravillosa técnica endovascular neurológica.